Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el mundo les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera, a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo, y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. De un currículum amplio hemos podido extraer parte de su trayectoria. La senadora Rosa Gálvez, en su experiencia curricular, se ha desempeñado como profesor invitado o asociado al Instituto de Estudios Ecosystem, Consejo Italiano de Investigación Verbania, Italia, Universidad de Guanajuato, León, México, Playa Ancha, Universidad Valparaíso, Chile, Sofía Antípolis, Universidad Francia, Instituto Andino de Ecología, Perú. Su sobresaliente vida intelectual, científica y activista la ha vitalizado durante toda su trayectoria vivencial, en donde ha logrado los títulos más sobresalientes en las diferentes áreas científicas, como experto en ingeniería ambiental y ecología, tratamiento de aguas y desagües, manejo integrado de desechos sólidos y desechos peligrosos, manejo de suelos y sitios contaminados, evaluación tecnológica y estudios a multicriterios de ayuda a la decisión, manejo integrado de cuencas, evaluación de riesgo ambiental, estudios hidrogeológicos ambientales, modelización matemática, competencia, gerencia de laboratorio de análisis físico-químico de aguas, desagües y suelos, análisis geotécnico y mineralógico de suelos y sedimentos. Vasta experiencia en la dirección de proyectos internacionales de desarrollo en América Latina, Europa y Norteamérica. Consultante para varios organismos nacionales canadienses e internacionales. Experiencia profesional desde junio de 2010 hasta agosto de 2017 como director y profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil y Aguas, Universidad Laval como administrador. En el área de la investigación, ha participado como investigador asociado a la Universidad de McGill, Centro de Investigación Geotécnica, Montreal, Quebec, encargada de la supervisión de proyectos de investigación básica y aplicada, contratos de investigación en biotecnología, descontaminación de residuos mineros. Rosa Gálvez, senadora por Quebec en Canadá, su experiencia la fortifica en tres pilares fundamentales dentro del Senado: la defensa del medio ambiente, el empoderamiento de la mujer latinoamericana en el desarrollo socioeconómico de Canadá y la inmersión de la población migrante en el accionar de la vida pública en Canadá, para lo cual ha tomado como eje fundamental el estudio de indicadores poblacionales con la presencia del número y actividad de los migrantes en este país del norte. Rosa Gálvez siempre se ha mantenido fiel a sus principios éticos, morales y espirituales, lo cual ha rendido sus frutos, colocando siempre en primer lugar a su familia, convirtiéndose esta en el motor que da impulso y vitalidad a cada una de sus acciones. Lleva una vida de hogar y armonía junto a su familia, Luc Petit, su esposo, Virginia, Lidia y Francisco, sus hijos. A la senadora Rosa Gálvez le gusta leer a García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa,
y Umberto Eco, entre otros autores internacionales. Y hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Bienvenida, señora senadora Rosa Gálvez. Es un gusto para nosotros contar con su distinguida presencia. Buenos días, Soraya. Encantada de conocerte. Bueno, señora senadora, yo creo que no se puede iniciar esta conversación sino por donde debemos hacerlo. ¿Qué ha pasado con la mujer, con Rosa Gálvez, la mujer, la madre, la esposa, la profesional, la senadora, la latinoamericana, en esta nueva temporada que nos ha tocado vivir, como es la época de pandemia? ¿Cómo se ha ido compaginando su vida en esta nueva temporada con la pandemia del COVID-19? Es una pregunta interesante y muy cargada de reflexiones porque de un lado, siendo científica, yo sabía que las pandemias se estaban acelerando. Hemos tenido pandemias del H1N1 y de otros parásitos y insectos que están migrando hacia el norte por la cuestión del cambio climático y también por cuestiones de la manera como producimos los productos alimenticios, ¿no? El ganado vacuno, el ganado de aves, etcétera. Y bueno, en China tenemos el problema del consumo de especies salvajes, como por ejemplo los murciélagos. Entonces era algo que los científicos estaban ya diciendo que nos iba a llegar. Pero nadie esperaba que esto fuera tan rápido y nos ha tocado muy duro a todos y en todas partes del mundo, pero hay que explicar que mismo si estamos todos en la misma tormenta, no estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Entonces hay personas que están muy bien protegidas y en salud y en seguridad, mientras que tenemos porciones y fracciones de la población que han sido más eh, puestas al riesgo. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector de salud, los muchachos que han perdido su escuela, ha habido trabajadores de servicios esenciales, en fin, tenemos que salir de esta pandemia mejor preparados porque puede ser que tengamos que afrontar otras en un futuro no muy lejano. Bueno, señora senadora, usted me ha llevado a un tema que realmente es importante y es muy actualizado en el momento, la parte del medio ambiente, la parte del calentamiento global y del cambio climático. Sabemos que cambio climático y el calentamiento global no son lo mismo, pero están los dos entrelazados. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, señora senadora? Tú lo has explicado profesionalmente, mi área es justo en la protección del medio ambiente y las cuestiones de contaminación del aire, del suelo, de las aguas. Entonces, desde hace muchísimos años, más de la mitad de mi vida, la he pasado estudiando casos de contaminación. Infelizmente, las leyes de ambientales y globalmente no están para prevenir o para parar la polución, sino simplemente para darles un cuadro, para diluirla y para reducirla. Ese ha sido pienso, nuestro error del lado legislativo, de haber pensado de que podíamos impunemente tener efluentes líquidos, gaseosos, de contaminantes y tirarlos en la atmósfera o en las aguas o en el suelo sin que haya un impacto algún día, ¿verdad? Entonces, el planeta el planeta está regido por leyes y estas leyes son químicas, biológicas, físicas y el ser humano tiene que eh, estar respetando estas leyes. El hecho de que no las respetamos nos pone en problemas con la naturaleza. Hay un gas, un calentamiento global porque hay el CO2, hay el metano y hay otros gases que están llenando la atmósfera y están produciendo el efecto de gas de invernadero que causa este calentamiento. Las compañías responsables de esta presencia de estos gases de invernadero en la atmósfera, que son el del sector de petróleo y de gas,
Inicialmente, cuando lo han sabido, han decidido de dar al público otra versión. Entonces, el público ha estado durante muchísimos años sin conocer la realidad del calentamiento global. De hecho, ellos son responsables de haber cambiado el nombre de calentamiento global a cambio climático, porque el nombre de cambio climático es menos preocupante, ¿no? Puede ser positivo, o puede ser negativo. Cambio climático es cambio climático, no tiene un adjetivo que dice si es más positivo o más negativo. Mientras que calentamiento global tiene un impacto más fuerte, y que es exactamente lo que estamos viviendo. En Canadá, por ejemplo, el Canadá meridional está calentándose a 2 veces la velocidad del planeta, y el Ártico canadiense se está calentando a 3 veces más rápido que el promedio del planeta. Entonces, Canadá está siendo muy afectado, pero igual en América Latina, en países donde no se ha contribuido a estos gases, pues muchos países, por ejemplo, en el Caribe, ciertas islas y las ciudades que están en las costas, están siendo impactadas por los resultados, los efectos del calentamiento global. Definitivamente lo que usted nos indica, creo que queda claro diferenciar esas dos partes, tanto del calentamiento global como del cambio climático. Pero aquí hay una cuestión, una pregunta que me surge. Si bien esto todo es obra del hombre, del exceso en sus producciones, estamos ya hablando de un aparato de producción. Dentro del aparato de producción no hay los métodos que se desarrollen para cuidar el medio ambiente, pero va mucho más allá de eso. Hablamos de las transnacionales. ¿Qué podemos decir si son las mismas fábricas que fabrican plásticos de diferentes y de severas fórmulas? Entonces, esto se impacta al medio ambiente, sino de que hay una influencia ya mega que está fuera del control del ser humano en general. Son estas grandes transnacionales, son estas grandes empresas multiinternacionales y por lo tanto multimillonarias. Mira, yo pienso que esta pandemia del COVID nos da esta oportunidad de reflexionar y de decir, la COVID no es el que ha destruido nuestro modelo económico. Eso, la COVID ha puesto en evidencia que nuestro sistema económico tiene fallas. Entonces, tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar este modelo económico, porque, como explicaba, las leyes del planeta nos indican que hay recursos limitados, que hay recursos finitos. Entonces, un modelo económico que nos dice crecimiento infinito, eterno, pues no va, es incoherente, es ilógico con un planeta que tiene recursos finitos. Entonces, esta reflexión nos tiene que llevar a decirnos, la palabra desarrollo tiene que tener un sentido, no puede ser desarrollarse solamente por expandirse sin ningún propósito. Entonces, parte de la reflexión es de decir, queremos desarrollarnos de una manera sostenible y que estar en armonía con los diferentes aspectos de nuestro planeta que son necesarios para la vida. Entonces, por ejemplo, la calidad de la atmósfera es uno de los esenciales parámetros porque respiramos aire. La calidad de las aguas es esencial porque nosotros como seres humanos estamos hechos de 99% de agua. Y nos alimentamos de productos que son cultivados en el suelo. Entonces tenemos que reflexionar y cambiar este sentido. El modelo económico no es para servirse a él mismo. El modelo económico es para servir a la sociedad, y la sociedad tiene un propósito, y este propósito debe ser de alcanzar una prosperidad, de alcanzar un desarrollo humano y una paz, ¿no? Entonces, no es el de beneficio, lucro, de dinero por sí, sino es para que generemos actividades en las cuales que nos vamos a sentir realizados, nos vamos a sentir que tenemos una vocación, que tenemos un propósito, que tenemos una misión, y que queremos dejar un planeta en mejor condiciones para nuestros hijos. Esto nos toca muchísimo como madre. Tú me preguntabas
cómo me toca a mí como madre. Imagínate, yo tengo 3 hijos y tengo 2 nietos. ¿Cómo no puedo pensar en qué va a pasar con ellos? en el Y futuro. cuáles son las oportunidades que ellos van a tener si nosotros no nos preocupamos por arreglar la situación. Hay un asunto dentro del cambio climático. Canadá debe transformarse para seguir siendo competitivo, en algún momento se indicaba, y la iniciativa presentada días atrás por el gobierno federal canadiense para alcanzar la meta de emisiones de contaminantes cero para el 2050. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo se está desarrollando? Esto sería un ejemplo a nivel mundial. Bueno, justamente estamos pensando de que la pandemia está dándonos como una especie de sacudón para que cambiemos el sentido de nuestro desarrollo. Y entonces la mayoría de gobiernos en Europa, también en América Latina, porque hago la diplomacia parlamentaria y entonces nos encontramos con los gobiernos de la América Latina y los Estados Unidos. Entonces el Canadá no podía quedarse atrás. Hay una ola para cambiar la dirección del desarrollo hacia una economía que sea baja en carbón. Y entonces hay leyes que se están dando, como la cual tú mencionas, que soy yo la madrina en el Senado, que es la ley C12 para alcanzar la emisión neta cero en 2050. Evidentemente que hay cosas que son fáciles porque tenemos solar, tenemos energía, yo vivo en Quebec, tenemos Hidro-Quebec, que producen energía de manera hidráulica con represas y no tiene tantas emisiones, pero tenemos algunas provincias que tienen otro tipo de problemas porque están basadas su economía en una producción de petróleo, en una producción de gas, pero lo que hay que darse cuenta es de que esta situación del cambio climático la conocemos ya desde hace casi 40 años y no más. Entonces, ha habido un tiempo, una transición que debía haberse hecho y la economía debe ser diversificada, porque cualquier persona, mismo a nivel familiar o a nivel de una comunidad, nos damos cuenta que más la diversidad está presente, pues más nuestra resiliencia y nuestra resistencia y nuestra capacidad es mejor. Mientras que si ponemos todos los huevos en una sola canasta, No pues sería el bien. riesgo de que algo pase a esa sola y única a una actividad que tenemos, pues nuestra vulnerabilidad está aumentada, ¿verdad? Culpo no solamente a las transnacionales, pero también a los políticos de que tienen una visión muy a corto término, ¿no? Esos son 4 años, entonces ellos se preocupan bastante por el voto. Es por eso que la idea de un Senado independiente, que hay algunos que todavía no están muy seguros de esta situación, yo pienso que es importante porque en el Senado nos permite de ver esto a largo plazo, no tener la preocupación de que en 4 años tenemos que de nuevo cambiar y comenzar a mentir a la gente para que vote por nosotros porque hay un problema, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en UK, en Inglaterra, hay, hay comités independientes de científicos y cualquier partido que llegue, que sea laboral, de trabajadores o que sea de derecha, tiene que escuchar a este comité que es permanente y que está dando constantemente consejo. Entonces, nos gustaría también que en Canadá esta cuestión del calentamiento climático no sea un discurso político, sino que sea un avance y una decisión basada en la evidencia, en la ciencia, en los hechos. Y pienso que es ahí donde mi rol está todavía más importante de siempre explicar cuáles son los hechos. Yo creo que hay una certeza en las palabras que usted emite, senadora, cuando dice que ese es el trabajo puntual que usted está impulsando dentro del Senado, porque como diría Justin Trudeau en el momento de nominarla, él puso por delante los méritos profesionales antes que los méritos políticos, lo que significa que usted es una senadora independiente por Quebec en Canadá. Y esto me da la apertura para yo indicarle que con el conocimiento de lo que pasa en Toronto, en Canadá, en este país del norte, gran país del norte, también tiene un conocimiento y sabe lo que pasa en los países de Latinoamérica. Ahora dígame, ¿cómo replicar, cómo hacer ejemplo de este accionar para los países de Latinoamérica, que son de donde salimos nosotros y no debemos de olvidarlos? ¿Cómo replicar esta iniciativa que se está dando en Canadá? Bueno, yo te puedo dar 2 ejemplos concretos
de lo que yo estoy haciendo personalmente. La primera fue, por ejemplo, apoyar al senador Enverga, Tobías Enverga, que tristemente falleció, en su labor de conseguir que el mes de octubre fuera declarado mes de la herencia latinoamericana en Canadá. Ok, Porque los latinoamericanos estamos presentes, pero estamos muy dispersados y necesitábamos una ocasión para que nos encontremos todos. Y entonces pasamos una ley que decreta que el mes de octubre en Canadá se celebra la herencia latinoamericana. Entonces ya nos da una ocasión para que nosotros, los latinoamericanos que estamos aquí viviendo en Canadá, le exprimamos a los canadienses cuáles son nuestras preocupaciones, de dónde venimos, cuáles son nuestras culturas, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros problemas. Porque Canadá tiene una política internacional, ¿verdad? Tiene una política internacional que quiere ayudar a la mujer, que quiere ayudar a los vulnerables, que ahí los ayuda, pero la ayuda tiene que ser dependiendo de nuestras necesidades. No puede ser de que ellos nos dicen, toma esto para que te ayudes tú mismo. Tiene que ser una discusión entre ver de que la ayuda va a servir de manera eficaz a resolver el problema que se está generando. Entonces, esa es una manera muy concreta en la cual yo he participado y que estoy muy contenta de que lo logramos. Pero otra parte es mi participación en Parlaméricas. Parlaméricas es una asociación de amistad interparlamentaria con todos los parlamentos de todas las Américas, de las tres, de América del Sur, del Caribe y de América del Norte. Y este grupo tiene tres prioridades. Y la primera prioridad es el avance en la igualdad de géneros. Es un problema que tenemos mucho en América Latina, de que tenemos que empujar a la mujer para que llegue a alcanzar los mismos niveles, porque si la mujer, que es 50% de la población, no tiene el mismo acceso a la toma de decisión, entonces el país se está privando de la creatividad, de la ingeniosidad, de la capacidad, de la energía laboral de esta mitad de su población, ¿verdad? Entonces, este eje para mí es importantísimo. Y ahí también está incluido la cuestión del el avance de la mujer autóctona en la sociedad. El segundo eje es la lucha contra el cambio climático. Entonces es de concertar, porque sabemos que la atmósfera es planetaria y aquí estamos en un continente, un solo continente, América del Norte, del Centro y del Sur. Entonces tenemos que concertarnos para que todos vayamos en la misma dirección, que es de guardar nuestra atmósfera la más sana posible para nosotros y para las generaciones futuras y que los impactos y los esfuerzos sean seguidos y no haya de quienes pagan más mientras que tuvieron menos contribución en este problema. Y el tercer eje, que también para mí es importantísimo, son los parlamentos abiertos, porque sabemos que la corrupción está o crece en las zonas grises, cuando no hay transparencia, cuando no hay rendición de cuentas, cuando no hay participación de la gente en la democracia, del ciudadano en la democracia. Entonces, Parlamentos Abiertos quiere eso, quiere que los gobiernos se den cuadros de manera de ser transparente en las decisiones. ¿Cómo tomé esta decisión? ¿Dónde están los datos que me hicieron tomar esta decisión? De otro lado, hacer un proceso de consultación con el ciudadano para que el ciudadano sepa intervenir, sepa participar a la decisión y sepa explicar de nuevo todas sus preocupaciones. Y el último es justamente la rendición de cuentas, porque cuando los políticos prometen en sus plataformas, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 10, y cuando llegaron al poder solamente hicieron 1,5, debe haber un mecanismo por el cual el ciudadano pueda preguntarle, pero ¿qué pasó con tu plataforma? ¿Por qué no has cumplido con lo que nos prometiste, no? Entonces, para mí, esos son dos ejemplos concretos de la manera como yo trato de em, traer la América Latina a Canadá y llevar Canadá a la América Latina.
Sí, yo quisiera quedarme un poquito en el momento que usted indica sobre el empoderamiento de la mujer aquí en Canadá, de la mujer migrante, de la mujer latinoamericana, que esté ella dentro de las decisiones económicas, dentro de las cuestiones de ciencia, de cultura, pero cómo tratar de atraerla, ya existe el cómo, se ha visto cómo hacerlo. Esa no es, yo no estoy en ciencias sociales, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces me preguntan, ¿cómo ha roto estos techos de Paradigmas cristal? de- ¿Cómo lo ha hecho? Y de verdad que eso me ha hecho reflexionar bastante de cuál ha sido el proceso. Entonces, definitivamente hay dos cosas, dos factores muy importantes. El primero es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura, porque en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, tiene que haber un cambio de cultura, tiene que haber un cambio en el discurso y necesitamos la otra parte, la parte masculina, que defienda este cambio que debe de haber por las razones que expliqué antes, ¿no? Que si no nos estamos privando de, de la ingeniosidad y de la creatividad y también de la visión que las mujeres pueden tener. Pero la otra parte es la reglamentación, porque el cambio los dos están interrelacionados. Y puedo decir que es un poco como la zanahoria y el látigo, ¿no? Entonces, con uno es de que te estoy dando el incitativo para que tú cambies, porque justamente creamos más actividad, creamos más y las cosas que creamos son mejores porque tenemos todos los inputs necesarios, pero de otro lado, tenemos que también decir a los reacios, a los que no quieren cambiar, tenemos que obligarlos con una reglamentación. Entonces, hay algunos países en América Latina que han puesto cuotas, ¿no? De decir tantas mujeres en la universidad, tantas mujeres en la ciencia, tantas mujeres en política. En eso no hemos llegado a hacer eso en Canadá, pero sé que en América Latina se ha comenzado a hacer. ¿Cómo he comenzado a pensar en esto y a reflexionar en esta situación? Y cuando me preguntaste qué otro hecho concreto que estoy tratando de hacer es de que eh, yo estoy reflexionando muchísimo sobre cómo re- recomenzar la economía después de la pandemia. Entonces escribí un libro blanco que es un documento donde discutimos políticas, una serie de políticas que están disponibles, que lo he llamado para una recuperación limpia y justa. ¿Por qué justa? Es justamente porque la parte social, el aspecto social tiene que ser integrado. A los trabajadores que están en el sector todavía económico de alta carga carbono, pues debe ayudárseles a transicionar hacia sectores económicos de bajo emisiones en carbono. Y las mujeres están en esta área. Entonces es muy importante de que pensemos que las políticas que vamos a dar tienen que tener doble objetivo. De un lado, generar una actividad económica durable, pero de otro lado, ofrecer una transición justa a los trabajadores. Entonces, en mi sitio web, en mi página web, pueden encontrar este documento en castellano también, porque lo hemos traducido al español. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en francés, pero ahora lo hemos traducido al español para que justamente podamos compartirlo con los gobiernos y con los políticos de la América Latina. De alguna manera influenciar para las políticas multiculturales y también migratorias de parte del Senado con su presencia. Nos encontramos con la senadora Rosa Galvez. Ella es ciudadana canadiense, originaria de la República del Perú. Vive ya aquí en Canadá por más de 30 años y precisamente su trabajo ha sido desarrollar políticas de equidad y ante todo trabajar por el migrante latinoamericano en este país del norte. Regresamos luego de un momento para continuar abordando nuevos temas y más profundos temas también dentro de la vida de la senadora Rosa Galvez. Quédense con nosotros.
un gran número de latinoamericanos que emigran al Canadá y se ha dado en este momento una apertura para los que ya se encuentran dentro de Canadá y puedan arreglar sus papeles. ¿Esto cómo beneficia, cómo influye dentro de las políticas migratorias? Absolutamente. La economía del Canadá está, ¿cómo poder decir?, recibiendo algunos golpes duros, porque la natalidad en que el Canadá es bien baja y algunas provincias lo tienen verdaderamente hasta en ciertos momentos negativa. Entonces, Canadá cuenta mucho con la inmigración para la contribución a su economía, ¿no? Por otro lado, hay un gran porcentaje de canadienses de la mano de obra de Canadá que son los baby boomers y que están tomando su pensión y se están retirando de la fuerza laboral. Eh, pero esta pensión tiene que ser pagada por alguien, ¿verdad? Y por otro lado, la vida del humano en Canadá se está alargando. Ha crecido, de hecho, algo como 4 años más en los últimos 20 años. Entonces, la persona retirada se queda más tiempo y hay que pagar su pensión. Entonces, esto está haciendo golpes y justamente algo muy interesante es que una de mis preocupaciones en el Senado es de por qué todo se mide en función del Producto Interno Bruto. Yo soy miembro del Comité de Finanzas Nacionales en Canadá. ¿Por qué me interesa eso? Porque, bueno, soy ingeniero, me gustan las matemáticas y en general la contabilidad es pasivos y activos y deuda e inflación y en América Latina conocemos bien la inflación, entonces todos estos conceptos yo los comprendo. No le tengo miedo a las matemáticas. Entonces me fui al Ministerio de Finanzas, al Comité de Finanzas Nacionales y ahí tengo la oportunidad de hablar, por ejemplo, con la ministra de Finanzas o con el director del banco, del gobernador del Banco de Canadá. Y entonces les hacía esta pregunta, les decía, ¿por qué todo está medido en función del Producto Interno Bruto? Y el gobernador de Canadá admitió que es un error, admitió que es un indicador muy viejo y admitió que no mide lo que a la gente le interesa. Y yo le di algunos ejemplos. Por ejemplo, yo le dije de que los pasivos ambientales no están incluidos en el Producto Interno Bruto y entonces tenemos muchos pasivos ambientales que si los introducimos a nuestra ecuación, pues nos va a dar un reporte no tan lindo de la situación económica. Ah, pero es un poco como, no falsificar, pero un poco como escoger los datos que queremos presentar. Y él me dijo, tiene razón, es verdad, pero yo le puedo dar un otro ejemplo. Y me dijo, el Producto Interno Bruto del Canadá no nos dice nada sobre la cuestión de que la gente está viviendo más y que tenemos que pagar más largas pensiones y eso está impactando. Y de verdad, entonces tenemos que escoger otros indicadores. Y existen otros indicadores que son, por ejemplo, el estado de salud, el estado de educación, el estado de endeudamiento de las personas. em, el hecho de que la gente se considere en paz y feliz. Hay muchos indicadores, en Nueva Zelanda lo utilizan, en Dinamarca, en los países escandinavos lo utilizan, y entonces es un indicador más real de la situación de la comunidad, del ciudadano, que no está simplemente en ir y trabajar como un loco durante 12 horas, tener 2, 3 semanas por año de vacaciones y no llegar a ser realizado personalmente o profesionalmente. Entonces, para mí como ingeniero, mi pregunta es, para poder resolver un problema, tenemos que poder medirlo. Y para poder medirlo, tenemos que tener el buen indicador. Entonces, si decimos que tenemos un problema de inequidad, si decimos que tenemos un problema de extrema derecha o de extrema izquierda, de populismo, o que tenemos demasiada gente en drogadicción o criminalidad, o que
O que, por ejemplo, tengo una colega que es muy preocupada del hecho de que en las cárceles en Canadá hay una sobrerepresentación de personas de color o de personas autóctonas. Entonces, si no podemos medir el problema, que es socioeconómico, ¿cómo podemos resolverlo, verdad? Entonces, tenemos que tener buenos indicadores para que nos indiquen qué es lo que está faltando. Mejor educación, mejor salud. La COVID nos ha mostrado que nuestro sistema de salud Es tenía eficiente. muchas fallas. Así es. Y eso es en Canadá y a nivel mundial, que no se le ha puesto la debida responsabilidad a áreas estratégicas para el desarrollo del ser humano. Y precisamente eso es lo que usted nos ha motivado y nos ha indicado. Estamos a pocos semanas de las votaciones de su país de origen, del Perú. ¿Cómo usted observa el desarrollo de la política? Este como un ejemplo, el Perú, pero a nivel de Latinoamérica, usted ya puede darnos un sentido de medición a través de los problemas graves y grandes de corrupción que se han enquistado en el poder político y público. ¿Cómo ve usted las nuevas votaciones que se dan para definir el presidente de la República con dos partidos de oposición totalmente, la derecha y la izquierda en la República del Perú? ¿Cómo lee usted, cómo observa ese accionar? Sí, es una pregunta difícil y compleja, pero es sistémica. Es sistémica América Latina. Se ha empeorado con la pandemia, pero hemos visto un renacimiento de un populismo de los dos extremos. Un factor muy importante es la educación, Ujú. porque ¿de dónde tomamos las informaciones que nos convencen de nuestra posición? ¿De dónde la tomamos? Bueno, ahora la estamos tomando de la multimedia, de Facebook, de Twitter y de toda clase de personas que tratan de expresar y que hacen mucho llamado a la libertad de expresión, pero que en realidad es difícil de confirmar o de validar lo que están diciendo. Lo hemos visto inclusive en Estados Unidos, o sea, lo hemos visto como Trump fue elegido. Am, y yo veo como Fox News y casi todos los países de América Latina tienen su Fox, tienen su representante, el mismo tipo de noticias que son más de escándalo, más de extremos, que no tienen la validación de la comprobación. Y lo importante es de ver que en Estados Unidos hay leyes que hacen la diferencia entre la expresión de la libertad, pero también la falsedad de lo que se está diciendo. Entonces, hay leyes que protegen a que el ciudadano reciba La información noticias, correcta. la verdad. Entonces, está habiendo muchos casos en corte, pero por ejemplo, la respuesta de Fox es interesante porque ellos dicen, ah, están separando. Esto es entertainment, esto es entretenimiento, esto es noticias. Entonces están separando sus programas y en la parte de noticias hacen el esfuerzo de hacer la verdad, de decir la verdad, y en la parte de entertainment están diciendo cualquier cosa. Todavía eso no lo tenemos en América Latina de poder decir, bueno, esta televisión, este programa me está dando buenas noticias o malas noticias o noticias verificadas. Y ese es, yo pienso, el problema de que la persona no tiene una educación en democracia suficiente que le permita de poder diferenciar entre lo que es un discurso y entre lo que es sí, es un discurso de simplemente no quiero decir lavado de cerebro, pero es un Sí, no sé, discurso de populista. choque, es un discurso de choque y de teorías de complot y de conspiración y de eso, de un discurso que es, mira, Informativo, estos son los hechos, tac, 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 y informativo. tú toma tu decisión. Y precisamente usted en estas reuniones de combate a la corrupción ha puesto tres cuestiones importantísimas, que es tener gobiernos transparentes, tener la participación ciudadana y también tener una buena información, sería la otra, una información Sí, real
Y una un educación mecanismo de rendición de de rendición de cuentas. cuentas. Pero ahora lo que yo le indicaba, ¿cómo ve usted en este momento las próximas elecciones en su país natal, en el Perú? Estoy triste y estoy preocupada porque yo comprendo que la gente, que el ciudadano ya no quiere el statu quo, quiere algo, un cambio importante. Y también está muy descontento, ya no hay confianza en la clase política tradicional. No hay esta confianza, se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Por justamente esos actos de corrupción. Entonces, cuando en los partidos tradicionalistas, los jefes, hay escándalos y se prueba una corrupción, entonces, ¿cómo tener confianza en el proceso democrático? No se puede. Entonces, hay este grupo que quiere un cambio importante. La élite política no ha podido generar un candidato que tenga, que genere la confianza. Entonces, no hay otro. El sitio ha sido ocupado por la señora Keiko, que ha habido tanto y tanta prueba de corrupción también durante el gobierno de Así Fujimori. es su padre. Entonces, tenemos a una persona que es nueva, em, que viene de un extremo, de un cierto extremo. Yo no conozco exactamente, no he leído la plataforma del señor Castillo, entonces no puedo saber cuánto izquierda es él. Pero en realidad lo que también me importa de decir es que en general son pocos los gobiernos donde no es capitalismo. Am, de gobiernos de izquierda comunistas ya no existen ya. China no es más, al contrario, China está en una situación de De decadencia. expansión económica total. Rusia también, el Estado soviético cayó, entonces ya no hay. Entonces lo que hay es como, yo no sé a quién se puede acercar más, es que se puede acercar a un Evo Morales. No lo sé. No lo puedo decir, pero estoy preocupada. Yo sé que esta preocupación no es solamente mía, es de muchas personas en la región. Perú había alcanzado un cierto desarrollo y vamos a ver, no, al final, bueno, es el proceso democrático, ha habido Así es. muchos candidatos, son los dos que han quedado y veremos. Una cosa muy importante también A ver, es las cuestiones de la separación de poderes. Mientras, ven, en la mayoría de las repúblicas hay el ejecutivo, que es el gobierno que está en poder y que es el que da las leyes y el que, es el que ha sido elegido. Tenemos el Senado, que es a más largo tiempo, que mira cosas de regionales, que se preocupa de vulnerabilidades o de poblaciones vulnerables. Y tenemos el judicial, ¿no? Entonces, cuando poder uno del tiene Estado. estas tres patas, hay un equilibrio, entonces uno vigila al otro y el otro vigila al otro y todo Ya. eso hace en conjunto la democracia. Pero en algunos gobiernos de América Latina se han eliminado ciertos poderes o se han juntado esos Para poderes. fusionar. Entonces, sí, entonces hay menos control de la democracia, de los poderes democráticos. Y eso es algo que estoy aprendiendo y que estoy tratando también de empujarlo en América Latina para decir la diferenciación de los poderes. Entonces, por ejemplo, en Perú, con relación a Perú, el poder judicial en un momento dado le dieron bastante poder y entonces es Así es. él el que ha comenzado a poner tras las rejas a muchos corruptos. Pero después la clase política no le gustó eso, entonces cambiaron ese poder. Y en Perú no existe otro, hay un Congreso y ya el sistema judicial, pero no hay otro. Entonces ahí no hay la democracia, el cuadro democrático completo que puede asegurar que va a haber esta vigilancia en los casos de crisis como es que en este momento. Así es, justamente el Estado se propone y debe de respetarse como Estado. Debemos de definir que los poderes del Estado son respetados desde la ciudadanía, para la ciudadanía, sin ningún tinte político. El gobierno es otra cosa, es elegido y es temporal, pero el Estado es atemporal, seguirá siempre siendo parte del mismo país.
que como usted ha indicado, hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Y solo una mente educada y una mente definida en sus requerimientos y con conocimientos puede acertar, pero donde ya no nos dejan que elegir. Es verdad. Y yo quiero decir que nuevos líderes tienen que salir, absolutamente. Nuevos líderes, nuevos grupos, nuevos partidos tienen que salir, pero el ciudadano tiene que estar preparado cívicamente para poder sostener un diálogo y una consultación. Eso es cuando hablábamos de los tres pilares de parlamentos abiertos, hay uno es la consultación, para que en la plataforma que el político esté basada en las necesidades del ciudadano, ¿verdad? No esté basada en una ideología, sino esté basada en verdaderas necesidades. Entonces, si la ciudadanía dice, bueno, mira, sabes, es la educación, entonces los partidos, que sea de derecha, que sea de izquierda o que sea de centro, no tiene otra salida que decir, bueno, tenemos que aumentar el nivel de educación porque estamos perdiendo mano de obra, porque estamos perdiendo nuestros intelectos, la fuga de talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que en ese sentido los objetivos de Parlaméricas son centrales y tenemos que seguir empujándolos y yo estoy en conversaciones con los miembros del Congreso peruano que están en Parlaméricas. Entonces también es ahí una manera de influenciar y empujar y pienso que en cuanto salgamos de la pandemia, pues vamos a seguir haciendo fomentar esta amistad. eh, para la cual para mí es central de poder conversar con ellos, porque es justamente decir, darles ideas y empujarlos en esta búsqueda de una mejor democracia que responda a las necesidades de los ciudadanos. Inmersa en el respeto de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres pilares fundamentales que se maneja el Estado para dar prosperidad a su comunidad. Usted es de la República del Perú. Cuéntenos cómo vino la idea de salir de su patria, cómo llegó, estamos retrocediendo no muchos años, porque la vemos muy joven, muy dinámica, muy despierta para trabajar y eso es muy importante. Pero ¿cómo surgió esa idea de salir del país de origen y venir a Canadá? Fui amiga por correspondencia con un canadiense de Quebec durante 8 años. Él estudiaba periodismo, yo estaba estudiando ingeniería y después de tanto tiempo de intercambiar cartas, él decidió venir y bueno, nos enamoramos, nos casamos Oh. y yo llegué a Quebec, a Toronto, con $50 en mi bolsillo Mm. y en marzo, así que hacía un frío terrible. No conocía mucho de Canadá y eh, él me empujó mucho por seguir mis estudios de maestría y doctorado. Tuve 3 hijos con él, pero nuestro matrimonio duró 20 años. Y estamos contentos de lo que hemos conseguido, nuestros 3 hijos, y, y donde nos llevó la vida. Pero en 2005 nos divorciamos y estoy hoy día casada con otro canadiense, también de origen de Montreal, pero que ha vivido mucho tiempo en el norte y es psicólogo y de repente que me Mm. entienda mejor y que pueda comprender mejor a una mujer que es, am, ¿cómo podría decir? No quiero decir testaruda, pero soy una persona que tiene carácter, evidentemente. Yo pienso que no debe ser fácil de vivir conmigo Para porque, llegar a donde ha llegado. eh, en fin, entonces sí, pero es verdad que ha habido etapas y ha habido momentos en los cuales uno se pregunta qué es lo que hace uno aquí, por qué está aquí y a dónde uno va con su carrera y tener a una compañía y tener a una familia donde llega, porque al principio yo llegué sola, entonces
es muy triste, es muy solitario y uno, pienso que también esta es la razón por la cual yo me entré mucho en el trabajo, pero después tuve mis amigos latinoamericanos que conocí en McGill durante mis estudios y ha sido mi familia postiza hasta que mi familia verdadera llegó. Yo soy la mayor de 7 hijos. La mayoría de mis hermanos son ingenieros como yo, y trabajan en Toronto, trabajan en Montreal y también son padres, madres y hacemos una familia muy grande. Estamos un poco tristes de que no podemos encontrarnos para hacer nuestros anticuchos en el Oh, jardín, claro. pero o nuestro ceviche, pero ya va a llegar y tenemos que ser positivos. Y claro, como expliqué al principio que para mí la fuerza motora detrás de todo son mis hijos y mis nietos Así es. y yo pienso que cada vez que tengo un obstáculo con respecto a problemas o a críticas o a desafíos, yo lo único que hago es pensar en mis 2 bebés chiquitos y ¡pa! Ya me olvido de que hay un problema y me digo: "Okey, Así busquémosle una solución". es una persona pública. Y usted tiene una carrera que la fue desarrollando por partes, ingeniería en sanitaria en el Perú, doctorado en ingeniería ambiental. Y de allí surge también la otra visión que es maestra ya desde el 1994, maestra universitaria. ¿Cómo es esa experiencia? Y mira, yo tengo que decir que hay también un elemento de suerte, hay un elemento del destino, dirían muchos de mis amigos latinoamericanos, es de que yo estudio en la Universidad McGill, que es una de las mejores universidades de toda Norteamérica, y cuando uno termina sus estudios en McGill, no tiene que hacer mucho esfuerzo para buscar trabajo Mm, porque son los empleadores que nos vienen a buscar. qué interesante. Entonces, al final de mi doctorado tenía 3 ofertas de trabajo. Una de ellas era desarrollar yo misma en una gran compañía consultante, Lavalin, en Montreal, la nueva división de ingeniería ambiental, porque estaba algo que empezaba a crecer y que empezaba a desarrollarse. Tenía la opción de ir al Banco Mundial en Nueva York para abrir también una división en préstamos para proyectos de desarrollo en América Latina. Y la tercera opción era venir acá a la ciudad de Quebec a enseñar en la Universidad Laval y hacer investigación. Y para ser honesta y completamente honesta, era decidir entre la carrera, decidir entre la economía, porque el salario en el Banco Mundial era increíblemente importante, o venir a Quebec, donde no había mucha investigación y había mucho trabajo que hacer, pero yo iba a tener tiempo para mis hijas. En ese momento yo tenía 2. Entonces, la familia. Y para mí, como latina, pues uno no se hace mucho preguntas, ¿no? Es rápidamente la respuesta es vamos por el lado de la familia Así es, muy y pienso que coherente. fue una buena decisión. Y a propósito, tiene 3 hijos. ¿Cómo son ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? Si se puede saber, si no, no hay problema. No, yo estoy súper orgullosa de mis hijos. La mayor es Virginia, ella nació en el 88, ella es ingeniero forestal y ella trabaja coordinando la ayuda de los Canadair, que son los aviones Mm, interesante. que cargan agua y para incendios forestales. Am, Ella, soy muy orgullosa de lo que ella hace y es ella la mamá de mis 2 nietos. Mi Oh, segunda hija, Lidia Elena, nació en el 90 y ella es gerente de proyectos, sí, gerente de proyectos en ingeniería. Entonces trabaja en construcción y se está especializando en construcciones de LEED, que son de eficacidad energética y de sostenibilidad. Y entonces, bueno, ellas están ahí en el campo de un poco de la mamá. Y después de muchísimos años, tuve a Francisco, que es mi último hijo, y él escribe muchísimo, escribe muy, muy bien, ha ganado concursos se llama, aquí en la provincia le llaman, en español sería Genios en Hierba,
porque tiene mucha cultura histórica y él, bueno, él está haciendo su universidad en producción de film, sí, producción de film. Y la está haciendo online y claro, tiene que acomodarse a lo que está, la situación que está pasando, pero él también los tres son muy activistas y ecologistas y hacen todo lo que más pueden por el ambiente entonces, bueno, sí, ellos son la luz de mis ojos y el amor nunca, yo digo que cuando tuve a Francisco a 38 años, yo pensé que ya mi corazón no podía recibir, contener más amor. ¿Sí? Cuando una es mamá una vez, una segunda mamá y después de muchos años volver a ser mamá, una sorpresa, Claro, sí. am, es como que el corazón va a explotar y que ya no puede más sentir amor. Pero después llegaron mis dos nietos y es como que, Que no, peor. sí. Sí, Así es, se regocija el alma, se vuelve a inyectar esa vitalidad. Los nietos así dicen que es. son la vitalidad. Claro, hijos de su madre, el ejemplo lo tienen en su madre para su desarrollo profesional, intelectual y personal. Señora senadora, ¿cómo podemos ubicarla? ¿Cómo podemos conversar con usted? ¿Cómo podemos escribirle? ¿Cómo podemos entrar a disfrutar de sus libros, de sus escritos? Cuéntenos, díganos cómo nos comunicamos con usted. Yo estoy presente en los networks en los, ¿cómo se llama? Networks, en las redes sociales. Y entonces ustedes me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Twitter, pero también me encuentran en mi página web en Google uno busca Senadora Rosa Galvez Canadá y yo soy la primera que salgo ahí y ahí están justamente todos los artículos de opinión que he escrito. Está mi libro blanco sobre las políticas de relance económico y justo. Am, Están otros documentos que hemos escrito y ahí mis intervenciones en el Senado, discursos que he dado en ocasiones de defensa de algún proyecto de ley o alguna iniciativa también que he tenido en Parlaméricas. Todo está ahí en mi página web del Senado y si no, me pueden seguir en Twitter o en Facebook o en LinkedIn. Bueno, y puntualmente usted nos ha indicado dónde la podemos encontrar, pero ¿dónde puede usted leernos alguna recomendación, alguna iniciativa, alguna idea que le querramos dar los latinos, los canadienses, los estudiantes? ¿Cómo podemos escribirle? ¿Cómo podemos No, absolutamente. comunicarnos? Sí, yo recibo mucho, mm, y mucha gente latinoamericana me escribe. Hay veces en que puedo ayudar, hay veces en que es más difícil. Mi correo electrónico es rosa.galvez a comercial sen.parl, P-A-R-L, gc.ca. Y sí, escríbame si yo puedo ayudar, puedo hacer algo con mucho placer. Quizás es redundante lo que le voy a preguntar, pero ¿cómo Rosa Galvez aporta a la multiculturalidad en Toronto? Mira, Toronto tenemos una comunidad latinoamericana bastante importante. Hay también En Canadá, a nivel general, todo el país. ¿Cómo aporta? bu- em, yo sé que las comunidades latinoamericanas están presentes en Quebec, en Montreal, en Outaouais, en Gatineau, Toronto y también hay una pequeña en Vancouver. Entonces, cuando yo puedo, participo en las actividades que ellos hacen y hay asociaciones también de países independientes como la Asociación Peruano-Canadiense, las cámaras de comercio también, cámaras de comercio de cada uno de los países, participo y y en general, hay eventos, por ejemplo, los aniversarios de los países o las fiestas patrias de cada país, o por ejemplo, los festivales de film latinoamericano o el festival de literatura. Yo trato de estar siempre presente y eso me da una ocasión de intercambiar con las diferentes personas de las diferentes localidades y y bueno, también sostener muchos seminarios o eventos organizados por las embajadas.
ah, y entonces así es un roce más personal. Desgraciadamente con la COVID estamos haciendo esto lo mismo, pero de manera de Zoom y en manera en vía internet. Esperemos que de nuevo podamos juntarnos en persona para darnos ese caluroso abrazo que estamos acostumbrados nosotros los latinos a darnos, pero que en estos momentos es un poco difícil. El contacto físico es imprescindible en el ser humano. Senadora, ¿cuáles son sus proyectos mediatos, inmediatos o a largo plazo? Ahora mi energía está en el proyecto de ley C12 de reducción de las emisiones netas a cero en el 2050, Sí. pero también estoy muy contenta de apoyar al gobierno en el esfuerzo de anular los plásticos de uso único. También hay otro proyecto de ley de reconocer que, que tenemos derecho a un ambiente limpio, que es un derecho que no está en los derechos humanos, no está listado, pero deberíamos adoptar esta manera de ver las cosas, de que todos los ciudadanos y los que van a venir tienen derecho a un ambiente limpio. Am, Estamos viendo actividades con Parlaméricas para seguir nuestras redes y bueno, sí. Ok, y éxitos en todas las actividades que van por el desarrollo del ser humano. Senadora, ¿qué es lo que le recomendaría a usted a los migrantes? ¿Qué es lo que les recomendaría a la gente que quiere venir de otros países a Canadá? ¿Y qué es lo que les recomendaría a la gente que ya está asentada, a los migrantes que ya están asentados acá en Canadá? Con toda su experiencia de vida particular, personal, profesional y dentro del Estado en este momento. Inmigrar no es una decisión que se debe tomar a la ligera, y es un error para las personas que viven en los países, nuestros países, de pensar que inmigrar es fácil. Migrar no es nada fácil. Hay muchos obstáculos. Se necesita paciencia, pero también para aumentar esta paciencia hay que identificar las etapas por las cuales pasamos. Entonces, ahora que estoy de este lado de la barrera, me doy cuenta de cuáles han sido esas etapas, ¿no? Entonces, al principio, evidentemente que la primera preocupación es el idioma. Uno no puede aspirar a venir y a realizarse si no tiene un manejo mínimo para poder comunicar y trabajar en el país que nos acoge. Entonces, en Canadá tenemos el francés del lado de Quebec, pero tenemos el inglés del resto de Canadá. Entonces, al principio no hay otra que practicar, practicar y practicar hasta que podamos conversar y podamos utilizar el idioma para poder explicar qué es lo que podemos hacer, cómo vemos el trabajo, cuáles son nuestras condiciones, etcétera. Pero después de eso, absolutamente para tener éxito en nuestra inmigración, tenemos que em, reunirnos con formar nuestra familia, nuestra comunidad. A veces nos podemos integrar fácilmente a otras comunidades latinas que existen, como mexicanos, peruanos, ecuatorianos. Nos buscamos porque tenemos el mismo background y tenemos que tener nuestra comunidad para tener este soporte moral y emocional. Y después, evidentemente, que vamos a poder escalar en la economía. A veces llegamos como yo, que con un diploma de ingeniero, pero que tenemos que trabajar como vendedor en un depanor o hacer un trabajo que no quisimos o por el cual no. Hasta al principio hay que hacer sacrificios. Pero hay que verlo de esta manera de que nos está ayudando a comprender cómo funciona el nuevo país y mejorar nuestro idioma. Y después, cuando ya tenemos el trabajo que deseamos y estamos en nuestra comunidad, que sea solamente latina o que sea híbrida, y mejor es cuando es híbrida, cuando estamos integrados en el mosaico multicultural que es el Canadá, entonces tenemos que implicarnos en las decisiones políticas de todo nivel, del nivel de
la industria o de la oficina donde trabajamos, al nivel de la municipalidad donde vivimos, a nivel de la provincia donde vivimos. Es muy importante participar porque es muy fácil de criticar a un político, es muy fácil de criticar a un funcionario, pero no ofrecemos la solución y no participamos. Entonces, es esta educación cívica que mm, eh, tenemos que desarrollarla y que yo pienso, es mi opinión, es personal, pero es mi opinión, que es eso lo que nos da el valor, nos da el valor y el sentido de propósito y que nos hace sentir que nos hemos finalmente integrado y que somos parte del desarrollo y de las decisiones y del camino que estamos decidiendo de tomar como comunidad, como ciudadanos Muchas en el gracias. país que nos acogió. Sí, senadora, eso precisamente creo que les va a servir mucho a la gente que piensa migrar y a la que está allá dentro de Canadá. Las cosas, como usted ha dicho, no son fáciles, pero tampoco imposibles. Y el idioma creo que es una barrera y el que debemos de tomarlo como una lección imprescindible y luego fusionarnos con la sociedad canadiense y con nuestra comunidad para poder vivir en un estado que no es el nuestro, en un país que no es el nuestro. Senadora, sus palabras finales de qué quiere acotar a esta conversación. Espero que haya sido de su agrado, que se haya sentido bien, como nos hemos sentido nosotros, como me he sentido yo. ¿Cuáles son sus palabras finales para la comunidad latinoamericana de América y de Canadá? Y por qué no decirlo del mundo. Soraya, yo te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de poder conversar y de poder difundir mi experiencia y que si puede ayudar a los inmigrantes en cualquier parte del mundo, pues yo estoy muy contenta. En un momento dado de nuestra vida nos damos cuenta de que no es tomar, 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 sino es dar, dar y que uno se siente mejor cuando da y uno se siente muy útil. Y entonces en ese sentido yo animo y soporto y les deseo el éxito y la salud y la seguridad en sus casas y en sus familias y llegar a desarrollarse y valorizarse como ser humano en el seno de una comunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, senadora. Amigos oyentes, hemos estado compartiendo esta conversación con la senadora Rosa Gálvez. Ella es una ciudadana canadiense originaria de la República del Perú. Nos ha manifestado enfáticamente que es necesario trabajar en equipo y todo por un objetivo. Una mujer fiel a sus convicciones, quien ha desarrollado varios proyectos dentro del Senado dirigidos al medio ambiente, al empoderamiento de la mujer y al mejoramiento de vida del migrante latinoamericano en Canadá. Nos han quedado varios puntos de tomarlos en referencia y continuarlos conversando, pero sabemos que no será la primera ni la última vez que conversemos con la senadora Rosa Gálvez. Ha sido un gusto estar con la senadora Rosa Gálvez, originaria de la República del Perú, ciudadana canadiense. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca, radio comunitaria de Toronto, Canadá. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.